Llevamos una semana aquí de vacaciones y tú vienes a imponer tus reglas. Protestó la suegra cuando llegué a mi cabaña y encontré allí a toda una multitud de sus parientes. Una sola llamada al número adecuado convirtió el resort en una evacuación de emergencia. A sus 35 años, James Cooper por fin había construido la vida con la que siempre soñó. 2 años atrás, él y Rachel compraron una casa de campo a 40 minutos de la ciudad. De 2 pisos, con una sala espaciosa, 3 dormitorios y un pequeño pero bien cuidado jardín. Para James, esa casa no era solo una propiedad, simbolizaba su independencia del pasado, de los sofocantes apartamentos moscovitas, del constante y opresivo presencia de su madre tras la pared. Selena, su madre, nunca aprobó la mudanza. Vas a pasar la mitad de tu vida en la carretera, decía, frunciendo los labios delgados. En la ciudad está la civilización, la medicina. ¿Y allá qué? ¿Cavar en el huerto? James bromeaba, pero por dentro se encogía cada vez que oía su tono. Desde que tenía memoria, siempre le había cedido a su madre. De niño le parecía natural, Selena lo crió sola, trabajaba en 2 empleos, controlaba cada uno de sus pasos. Lo hago por ti, era su frase insignia, tan repetida que se le grabó en el subconsciente. Solo con la llegada de Rachel, hace 3 años, algo comenzó a cambiar. Ella no temía a su madre dominante, podía defender sus límites con suavidad pero con firmeza. Al principio, Selena se irritaba con su nuera, luego intentó manipular a través de su hijo, pero con el tiempo se resignó, al menos en apariencia. ¿Estás seguro de que debemos irnos al mismo tiempo?, preguntó Rachel mientras empacaba una semana atrás. La casa quedará vacía por 5 días enteros. No pasa nada, respondió James con un gesto. Hay alarma, los vecinos echarán un ojo. Además, mamá prometió pasar a regar las plantas. Rachel se quedó inmóvil por un segundo, pero guardó silencio. Con los años de matrimonio, había aprendido a elegir sus batallas, y el tema de Selena siempre fue un campo minado. Está bien, le dio un beso en la mejilla. Yo vuelvo de México en 5 días, bronceada y descansada. ¿Y tú, cuándo planeas regresar? Si todo sale bien, en 3 días. Jamás imaginó que el plan se derrumbaría tan rápido. A James lo llamaron de la oficina al mediodía, justo cuando acababa de terminar una presentación para unos socios de San Petersburgo. James, la voz del jefe sonaba tensa, surgieron problemas con ese contrato. Vuelve urgente a Boston. Mañana a las 9 tenemos una reunión con los abogados. James alcanzó a tomar el Sapsan del mediodía y a las 6 de la tarde ya estaba llegando en taxi a su casa de campo. Desde el coche, notó una cantidad inusual de autos frente a la casa. Tendrán visitas los vecinos, pensó mientras pagaba al conductor. Pero una inquietud creciente lo acompañó al subir por el sendero hacia la entrada. Desde las ventanas abiertas del segundo piso se oían voces, dentro sonaba música, y en el patio había 3 autos desconocidos. Abrió la puerta con su llave y se quedó paralizado en la entrada. Su casa era un caos. En la entrada había una montaña de zapatos de varios tamaños, no quedaba espacio en el perchero por la cantidad de abrigos y chaquetas ajenas, y desde la cocina llegaban risas, el ruido de platos y el olor a carne frita. James, ya volviste. Salió Selena de la cocina, vestida con su traje burdeos de ocasiones especiales. Te esperábamos dentro de 3 días. Le dio un beso en la mejilla a su hijo paralizado y lo jaló por la manga. Ven, quiero presentarte a todos. Seguro ni te acuerdas de muchos, eras muy pequeño cuando los viste por última vez.
En la sala, alrededor de una enorme mesa de comedor que él y Rachel solo sacaban en días festivos, estaban sentadas unas 12 personas de distintas edades. Botellas de vino, whisky y ginebra compartían espacio con ensaladeras y platos. Por un instante, James pensó que había entrado en una realidad paralela. «Les presento a mi hijo James», anunció Selena con solemnidad. «Y estas son mis primas Ashley y Kimmy con sus esposos, sus hijos con sus parejas. Y estos dos encantadores angelitos, sus nietos, Ben y Wendy». James estrechaba manos mecánicamente, mientras en su cabeza solo giraba una pregunta. ¿Qué demonios está pasando? «Mamá, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Finalmente salió del estupor y llevó a Selena hacia la cocina. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son todas estas personas?» «Ya te lo dije, son parientes», respondió Selena, ajustándose el peinado impecable. «Vinieron desde Chicago. Llevaban tiempo queriendo venir, pero no se daba la oportunidad. Y cuando supieron que tú y Rachel no estaban, decidieron aprovechar. La casa estaba vacía. Es una pena dejarla sola. Una pena». James sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Mamá, trajiste a un montón de personas que ni siquiera conozco a nuestra casa, sin pedir permiso. ¿Qué tonterías son esas?» Selena frunció los labios. «¿Qué permiso ni qué nada? Soy tu madre, no una extraña. Y, por si no lo recuerdas, esta es tu familia». «Pero». «Nada de pero». Elevó la voz justo lo suficiente para que James volviera a sentirse como un niño de 10 años. «Solo vinieron a pasar una semanita, ver Boston, respirar aire fresco. ¿Acaso querías que durmieran en la calle? Esto se llama hospitalidad, James. ¿No te enseñaron a cuidar de los tuyos?» James sintió como algo se le apretaba por dentro. 35 años, su propio negocio, un puesto directivo, y aún así, se transformaba de nuevo en ese niño incapaz de contradecir a su madre. «¿Cuánto tiempo planean quedarse exactamente?», fue todo lo que pudo decir. «Ya te lo dije, una semanita», respondió Selena con un gesto de la mano, y añadió con énfasis, «y ni se te ocurra hacer un drama. Mejor cámbiate y únete a nosotros». Ashley trajo un licor casero que está para chuparse los dedos. Se dio media vuelta y volvió con los invitados, dejando a su hijo paralizado en medio de su propia cocina. Al subir al dormitorio, James descubrió que también allí otros ya se habían instalado. Sobre su cama había cosas de alguien más, una bolsa de maquillaje femenina en la mesita de noche y toallas desconocidas colgando en el baño. Su espacio personal había sido invadido sin una sola advertencia. Sacó el teléfono, marcó el número de Rachel, pero colgó antes de que ella contestara. ¿Para qué arruinarle las vacaciones? Ella ya resolvía suficientes problemas causados por su madre. Esta vez se las arreglaría solo. James respiró hondo y volvió a bajar. Los invitados ya habían pasado del momento de la cena a un ambiente más relajado. Alguien había encendido el karaoke, otros servían otra botella. Una mujer de mediana edad, al parecer, tía Ashley, lo tomó del brazo. «James. Todavía me acuerdo de ti así de pequeñito». Señaló con el dedo más o menos a la altura de su hombro. «Y mira qué hombre has crecido». Olía a perfume dulce y alcohol. «Aunque estás algo flaco», añadió, dándole unas palmaditas en el hombro. ¿No te alimenta tu esposa? ¿Dónde está, por cierto? Está de vacaciones, respondió James brevemente. Una ceja de la mujer se arqueó. Ay, ay, ay.
Así no se deja a una esposa joven sola. En Chicago eso no se estila. James forzó una sonrisa y se soltó del brazo de la mujer. Durante las siguientes 2 horas, se enteró de los problemas de vesícula del tío Eric, de cómo la prima Viola demandó a los vecinos por una valla, y de una misteriosa historia sobre una chaqueta de gamuza robada en el mercado. Cuando los invitados finalmente empezaron a irse a dormir, James interceptó a su madre en el pasillo. «Mamá, voy a dormir en la habitación de invitados», dijo en voz baja pero firme. «Allí están Kimmy y su esposo», negó con la cabeza Selena. «Puedes dormir conmigo. La cama es amplia». «Me quedaré en el sofá del despacho», dijo James tajante, y sin esperar respuesta, subió al segundo piso. El despacho era la única habitación intacta en la casa, y eso solo porque estaba cerrada con llave. Sacó una manta del armario, la extendió sobre el estrecho sofá y se dejó caer, sin siquiera desvestirse. Desde abajo aún se oían risas y voces. Alguien caminaba por el segundo piso, se cerraban puertas de los baños. En su propia casa, James se sentía como un huésped no invitado. Mañana, pensó, intentando dormir. Mañana hablaré con mamá y le haré entender que esto no puede seguir así. Sabía que nada cambiaría. Como siempre. James se despertó por el sonido de una carcajada y el tintineo de platos. Durante unos segundos se quedó inmóvil, intentando recordar por qué dormía en ese incómodo sofá del despacho y por qué le dolía tanto el cuello. Entonces, los recuerdos lo golpearon como un balde de agua fría. El reloj marcaba las 7:30. Faltaba 1 hora y media para la reunión con los abogados. James intentó estirarse, pero el sofá era tan estrecho que casi se cayó. Dormir con la ropa puesta lo dejó con el cuerpo adolorido, y su camisa estaba completamente arrugada. Abrió la puerta del despacho con cuidado. En el pasillo del segundo piso no había nadie, pero desde abajo llegaban voces y olor a huevos fritos. Alguien ya se había adueñado de su cocina. Moviéndose en silencio, James se deslizó hasta el baño, rezando porque estuviera libre. El baño parecía haber sobrevivido un tornado. Toallas mojadas por el suelo, el lavabo salpicado de pasta dental y sobre la bañera una fila de champús, acondicionadores y frascos femeninos que nunca antes había visto. James suspiró y empezó a despejar un espacio para poder lavarse la cara. Cuando bajó, la cocina hervía de vida. Un hombre canoso en pantalones deportivos y camiseta, parecía ser el esposo de la tía Kimmy, estaba friendo huevos. Una mujer joven con un niño de unos 5 años colocaba los platos, mientras Elena estaba sentada majestuosamente a la mesa, dirigiendo todo el proceso. «Buenos días, hijo», dijo ella radiante al ver a James. «Siéntate a desayunar. Charles hace unos huevos que te chuparás los dedos». «Perdón, no tengo tiempo», James intentó llegar a la cafetera. «Tengo una reunión importante en la oficina». «¿Qué reunión un domingo?», preguntó sorprendida su madre. «Hoy es lunes, mamá», respondió James con énfasis. «Y de verdad tengo mucho trabajo». Por fin alcanzó la cafetera y descubrió que no funcionaba. «Esa cosa se estropeó», informó despreocupadamente Charles, sirviendo los huevos en un plato. Le di al botón y empezó a sisear. Apenas pude apagarla a tiempo. «No está estropeada», James apenas contenía la irritación. Solo había que rellenar el depósito de agua. «Pues eso hubiera hecho», rió el hombre. «Pero ahí está ese aparato, y no sirve para nada». James sintió como una ola de ira subía dentro de él. Aquella cafetera fue un regalo de Rachel por su cumpleaños. Cara,
con ajustes programables, su pequeña alegría matutina. Y ahora un tipo desconocido la manoseaba y encima daba consejos. «James, ¿a dónde vas?», gritó su madre cuando él, sin tomar café, se dirigió a la puerta. «¿Y el desayuno?». «Comeré algo en la ciudad», dijo por encima del hombro y salió, cerrando la puerta con firmeza. James pasó todo el día como en una niebla. La reunión con los abogados se alargó. Después hubo llamadas, correos, reuniones con el departamento de ventas. Respondía a los asuntos laborales mecánicamente, pero su mente volvía una y otra vez a la casa tomada. Para el almuerzo fue a propósito a un restaurante caro y pidió un filete con una copa de vino tinto. Quería calmarse un poco y sentirse dueño de la situación. «Esta noche debo hablar con mamá», pensaba mientras cortaba la carne jugosa. Explicarle con calma que así no se hacen las cosas. Al fin y al cabo, esta es mi casa. Hacia las 6 se dio cuenta de que estaba postergando su regreso. Hizo un par de llamadas innecesarias, fue al supermercado por víveres, eligió el vino con demasiada meticulosidad. Pero a las 8 de la noche de todos modos llegó al chalet. La escena había cambiado visiblemente desde el día anterior. En el porche había algunas cajas. 2 niños jugaban al balón en el camino de entrada. De las ventanas abiertas del primer piso salía música a todo volumen. James subió con cuidado al porche, pasó por encima de las cajas y entró a la casa. En el recibidor lo recibió una joven de unos 20 años con expresión seria. Ayer, al parecer, se la presentaron como hija de alguien. «Ah, es usted», dijo sin mucho entusiasmo. «Pensábamos que era la pizza». «¿Pizza?», repitió James, desconcertado. «Sí. Pedimos 4». La chica ya había perdido interés en él y volvió a mirar su teléfono. ¿Trajo algo? Se está acabando la ginebra. James mostró en silencio la bolsa con el vino y entró en la sala. Había aún más gente que el día anterior. Al parecer, llegaron más parientes. El sofá y los sillones estaban ocupados. La mesa de centro estaba llena de vasos y platos. Alguien configuraba el karaoke, alguien discutía acaloradamente sobre política. En medio de ese grupo, James vio a su madre. Estaba sentada junto a un hombre corpulento de unos 60 años y le contaba algo animadamente. Al ver a su hijo, le hizo una señal con la mano. «James, ven. Conoce a Albert, mi primo hermano de Italia. Llegó hoy mismo». «Mamá», James sintió cómo regresaba la irritación matutina. «¿Podemos hablar un minuto?». Salieron a la terraza, el único lugar donde no había gente. «Mamá, esto es insoportable», empezó James, tratando de hablar en voz baja pero con firmeza. «Mi casa está llena de desconocidos. Usan mis cosas, piden pizza con mi dinero». «No con tu dinero, sino con el mío», lo interrumpió Selena. «Yo lo estoy pagando todo, no te preocupes». «No se trata del dinero», James sintió que empezaba a alzar la voz, e inhaló profundamente. «Se trata de que no pediste permiso. Llego a mi casa y ni siquiera puedo descansar en paz». «James», la voz de su madre se volvió helada. «Ahora mismo me recuerdas mucho a tu padre. Igual de egoísta. Solo piensas en ti». James se estremeció. Su padre había abandonado la familia cuando él tenía 5 años. Su madre rara vez hablaba de él, y si lo hacía, era para subrayar cómo los había dejado. Compararlo con su padre siempre le golpeaba como un puñetazo en el estómago. «No soy un egoísta», dijo en voz baja.
Solo quiero orden y tranquilidad en mi casa. ¿Orden y tranquilidad? Bufó Selena. Hablas como un viejo. La gente ha venido a descansar, a divertirse. Son tus parientes, tu sangre. ¿De verdad te cuesta tanto ofrecer unos días de hospitalidad? ¿Y cuándo se van? Preguntó James directamente. Cuando llegue el momento, respondió su madre evasivamente. Algunos a final de semana, otros quizás un poco más tarde. ¿Qué pasa, que ahora los cuentas como un contable? Desde la terraza se escuchó un grito fuerte. Selena, ven aquí. Kimmy está bailando. La madre se ablandó de inmediato y le dio una palmada en el hombro a su hijo. No estés de mal humor, James. Mejor ven con nosotros, tómate algo, relájate. No sabes cómo desconectar. Se esfumó dentro de la casa, dejando a James solo. Él se sentó en una silla de mimbre y miró fijamente hacia la oscuridad del jardín. Una pesada ola de impotencia recorría su cuerpo. Sacó el teléfono y marcó el número de Rachel. Hola, ¿cómo va todo por allá? Preguntó, intentando sonar animado. Genial. La voz de su esposa sonaba feliz. El mar está tibio, el clima increíble. Solo me faltas tú. ¿Y tú cómo estás? James dudó un segundo. ¿Contarle sobre la invasión? ¿Arruinarle las vacaciones? Todo bien, dijo finalmente. Trabajo, casa, lo de siempre. ¿Cuándo regresas? Pasado mañana, vuelo a las 14:20. ¿Vas a buscarme? Claro, James sintió un destello de esperanza. Por supuesto que sí. Terminada la llamada, se quedó un rato más en la terraza, organizando sus pensamientos. Luego se levantó decidido y entró en la casa. Tenía que al menos intentar poner algo de orden. El salón era un caos total. Alguien había derramado vino sobre la alfombra. Los niños corrían entre los adultos gritando, y la tía Kimmy bailaba algo entre un cancán y una danza del Cáucaso bajo los vítores de la audiencia. James intentó llegar a la cocina, pero Albert, el mismo de antes, se le interpuso en el camino. «Sobrino», exclamó, empapando a James en olor a alcohol. «Ya pensaba yo cuando conocería al dueño de casa. Admiro a los jóvenes exitosos. Tremenda casa. Apostaría que trabajas en petróleo, ¿no?» «En una empresa de IT», respondió James secamente, intentando esquivarlo. «IT. IT», asintió Albert. «Esos que arreglan computadoras, ¿no? Mira, échale un ojo a mi laptop luego, que anda medio lento últimamente». Sin esperar respuesta, lo agarró del hombro y lo arrastró hacia la mesa. «Chicos, brindemos por el anfitrión. Por su generosidad y hospitalidad». Alguien puso en la mano de James un vaso con un líquido turbio. Bebió automáticamente y se estremeció, era aguardiente casero, y del malo. Las siguientes 2 horas fueron una pesadilla. Lo arrastraban de un grupo de parientes a otro, le hacían brindar, hablar de su trabajo, escuchar historias de gente que no conocía en absoluto. A las 11 de la noche estaba agotado, física y mentalmente. Cuando por fin logró escabullirse a su despacho, le esperaba otro golpe. En el sofá donde había dormido la noche anterior roncaba un desconocido de unos 40 años. «Es James, el sobrino de Albert», explicó su madre, apareciendo en la puerta. «No tenía dónde dormir, y tú igual te vas temprano. Puedes dormir en mi cuarto». James tomó la almohada y la manta en silencio y arrastró los pies hasta la habitación de su madre. Le dolía la cabeza por el alcohol y el ruido.
En sus oídos aún resonaban los gritos ebrios y el karaoke. Pronto se calmarán, prometió Selena, ayudándole a preparar la cama. No te enojes, James. ¿Sabes lo importante que es la familia para mí? Lo besó en la frente como cuando era niño y se fue de vuelta con los invitados. James yacía en la oscuridad, mirando el techo, consciente de que mañana le esperaba otro día igual. Y pasado mañana también. Quizás muchos más, si nada cambiaba. Tengo que esperar a Rachel, pensó, cerrando los ojos. Ella seguro sabrá qué hacer. El siguiente día resultó aún peor. James se despertó temprano y descubrió que algunos invitados ni siquiera se habían acostado. Seguían en la cocina, bebiendo los restos de alcohol y riendo a carcajadas. En el baño, una nueva complicación, había fila de 3 personas. Cuando por fin logró meterse a la ducha, casi no quedaba agua caliente. En el armario donde guardaba sus camisas, alguien había colocado su ropa, y no le quedó más remedio que ponerse la de ayer, arrugada. En el trabajo se sentía hecho polvo. Sus colegas lo miraban con extrañeza, siempre impecable, esa mañana parecía recién salido de una noche en el aeropuerto. Incluso su secretaria le preguntó con preocupación si todo estaba bien. Todo el día solo pensaba en una cosa, no volver a casa. Incluso consideró alquilar una habitación en un hotel. Pero los hoteles en Boston eran caros y los parientes, demasiados. No podía esconderse todos los días. Cuando finalmente regresó por la noche, la situación había empeorado exponencialmente. Del jardín salía humo, estaban asando carne y la música sonaba a todo volumen. En su orgullo, el césped que él mismo había nivelado y sembrado la primavera pasada, había mesas y sillas de plástico. En la piscina, que él y Rachel llenaron antes de su partida, alguien había lanzado un colchón inflable y un pato de goma. Dentro de la casa reinaba el completo caos. En la sala ahora había una cama plegable. Sobre ella dormía una anciana con una almohada de oxígeno. Juguetes infantiles estaban esparcidos por toda la planta baja. En la cocina, una montaña de platos sucios llegaba al borde del fregadero. «Ah, James». Su madre le saludó desde la sala. «Ven con nosotros. Estamos viendo fotos. Aquí estás tan pequeñito. ¿Recuerdas cuando fuimos de vacaciones?» James vio que en su gran televisor de plasma pasaban viejas fotos familiares. Alguien había conectado una memoria USB. «Mamá, ¿qué está pasando?», señaló con la cabeza a la mujer mayor en la cama. «¿Quién es ella?». «Es la prima de tu difunto abuelo», explicó su madre en voz baja. «Tiene asma. Necesita cuidados especiales. No te preocupes, es muy tranquila». «¿Y esto?». James señaló los juguetes esparcidos. «Los niños están jugando», Selena se encogió de hombros. «Necesitan entretenerse con algo». «No te enojes, James, recogen después». «A veces». James sintió que se asfixiaba. Salió de la casa y se dirigió al jardín, con la esperanza de encontrar un rincón tranquilo. Pero allí le esperaba otra decepción. Todo el terreno estaba ocupado por familiares. Asaban carne, bebían cerveza, jugaban algún juego de mesa. Al verlo, alguien gritó con entusiasmo. «Oh», llegó el anfitrión. «James, ven, prueba el saslik. Tu tío Petya hace una marinada para chuparse los dedos». James dio media vuelta y regresó a la casa. En su despacho, otra vez dormía alguien. En su dormitorio había pertenencias ajenas.
Sintiéndose como un refugiado en su propia casa, encontró un rincón relativamente tranquilo en la terraza y se sentó con su computadora portátil, intentando trabajar. El teléfono vibró en su bolsillo. Rachel, hola. ¿Cómo estás? La voz de su esposa sonaba animada. Ya estoy haciendo la maleta. Mañana nos vemos. No veo la hora, respondió James con sinceridad. ¿Todo está bien en casa?, preguntó ella. James dudó un segundo, pero decidió que era mejor prepararla. No del todo, empezó con cautela. Tenemos visitas. ¿Visitas?, repitió Rachel. ¿Qué visitas? Mamá invitó a unos parientes. James hablaba en voz baja para que nadie lo oyera. Muchos parientes. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Cuántos exactamente?, preguntó finalmente Rachel. Unos 15, tal vez más, suspiró James. Intenté hablar con ella, pero ya sabes cómo es. Lo sé, la voz de Rachel se endureció. No te preocupes, mañana lo resolveremos. En ese momento, un grupo de hombres medio borrachos salió a la terraza. ¡Hey, James!, gritó uno de ellos. Parecía ser el mismo James que dormía en su despacho. Verás, sin querer vaciamos tu bar. Había un whisky bueno y otro francés. No te enojes, mañana te lo reponemos. James cerró los ojos. Ese whisky era un regalo de un cliente importante y el otro lo habían traído él y Rachel de Escocia el año pasado. Pero ni siquiera era por eso. ¿Cómo podían simplemente tomar y beber cosas ajenas sin pedir permiso? Está bien, fue lo único que logró decir. Así se habla. Se alegró el hombre. Y todavía queda un poco. Únete a nosotros. James negó con la cabeza y se levantó, llevándose el portátil. Se sentía completamente agotado. Solo quedaba esperar al día siguiente y al regreso de Rachel. James se despertó por un ruido extraño. Alguien golpeaba la puerta del despacho, donde había pasado la noche encogido en un sillón. Tenía el cuello entumecido, la espalda adolorida y un desagradable sabor a whisky barato en la boca, cortesía de los insistentes parientes. James, ¿estás ahí? La voz de su madre sonaba preocupada. Abre, por favor. Con esfuerzo, se levantó, se frotó los ojos y giró la cerradura. Selena estaba en la puerta con una taza de café y cara de preocupación. ¿Por qué estás durmiendo aquí? Te he estado buscando por toda la casa. Porque en mi dormitorio vive una familia italiana, respondió James con cansancio, tomando el café. Y en tu habitación ronca el tío Albert. El despacho es el único lugar donde puedo estar solo. Bebió un sorbo de café y frunció el ceño, demasiado dulce y nada parecido al que hace su cafetera. ¿A qué hora llegarás hoy?, preguntó de repente su madre. Quería reunir a todos para una cena familiar. James dejó la taza sobre la mesa y miró fijamente a Selena. Mamá, hoy voy a recoger a Rachel en el aeropuerto y, sinceramente, no quiero que vea todo hizo una pausa buscando una palabra más suave, este caos. ¿Qué caos dices? Selena se enderezó, adoptando una expresión ofendida. Es una reunión familiar normal. ¿Qué tiene de malo? Pareces avergonzado de tus parientes. No estoy avergonzado, James intentó mantener la calma. Solo que esta es nuestra casa, mía y de Rachel. No planeamos recibir a tantos invitados a la vez, y menos aún a desconocidos. ¿Desconocidos? La voz de su madre se elevó. Esta es tu familia, James.
Tu sangre. ¿Cómo puedes decir eso? James se frotó cansadamente el puente de la nariz. Esa conversación se repetía ya por tercer día consecutivo y siempre terminaba igual, con la victoria de su madre y su rendición. Está bien, dijo finalmente, pero por favor avísales que hoy llega Rachel y que probablemente necesite descansar del viaje y que traten de no hacer demasiado ruido. Selena sonrió radiante. Claramente interpretó sus palabras como una victoria total. Por supuesto, cariño. Les diré, seremos silenciosos como ratoncitos. Rachel ni siquiera notará que estamos aquí. Con esas palabras, se enderezó y salió del despacho, dejando a su hijo solo con sus pensamientos sombríos. Ni siquiera lo notará, claro, pensó James mirando el reloj. Quedan 5 horas para la llegada de Rachel. En el aeropuerto, James estaba sentado en la zona de llegadas, mirando impacientemente el panel de vuelos. El vuelo llegó a tiempo y pronto deberían aparecer los primeros pasajeros. En estos 3 días comprendió una cosa sencilla. Él no sabe enfrentarse a su madre. Toda la vida ha cedido a su empuje, a sus manipulaciones, a su habilidad para hacerle sentir culpable. Cuando él y Rachel comenzaron a salir, Selena montaba verdaderas escenas, ataques repentinos de migraña, caídas accidentales por las escaleras, historias desgarradoras sobre su soledad. Poco a poco esos trucos dejaron de funcionar, en gran parte gracias a Rachel, quien le enseñó a ver esas manipulaciones a través. Pero aún evitaba la confrontación directa. Era más fácil estar de acuerdo, callar, ceder. Y este es el resultado: su casa está tomada, usan sus cosas sin permiso, y él, un hombre adulto, teme poner a su madre en su lugar. De la zona de llegadas apareció el primer grupo de pasajeros del vuelo. James estiró el cuello buscando una figura conocida. Y ahí estaba ella, morena, con un vestido veraniego ligero y una enorme maleta con ruedas. Rachel, hola. ¿Me extrañaste? Ella le dio un beso en la mejilla y miró su rostro con atención. Estás muy agotado. ¿Pasó algo? Te lo contaré en casa. James tomó su maleta. En camino al coche, Rachel charlaba sobre el mar, el cuerpo, las excursiones, y James escuchaba mientras intentaba sonreír. No sabía cómo contarle la noticia de una casa llena de familiares desconocidos. Cuando se sentaron en el auto, Rachel se puso seria de repente. Bueno, suéltalo, dijo mientras se abrochaba el cinturón. ¿Qué pasa en casa? En la llamada estabas raro. James suspiró y, saliendo del estacionamiento, comenzó a contar. Con cada palabra, el rostro de Rachel se tensaba más. Cuando llegó al bar saqueado y la cafetera dañada, ella no pudo más. Espera, espera, espera. La interrumpió. ¿Quieres decir que tu madre, sin nuestro permiso, trajo a una multitud de sus familiares a nuestra casa? ¿Y llevan ya 3 días viviendo allí? 4, corrigió James. Llegaron un día antes de que yo volviera. Y tú les permitiste quedarse. La incredulidad sonaba en la voz de Rachel. ¿No los echaste el primer día? James sintió como la sangre le subía a la cara. Apretó con fuerza el volante. Intenté hablar con mamá. Pero ya sabes cómo es. Lo sé, cortó Rachel. Y sé cómo eres tú. No puedes decir que no, ni siquiera cuando se trata de nuestra propia casa. Se volvió hacia la ventana y el resto del camino lo hicieron en pesado silencio. James se sentía culpable e insignificante. Rachel tenía razón. No pudo proteger su hogar, su espacio personal. Cuando llegaron al chalet,
la escena en la entrada no había cambiado. Los mismos autos desconocidos, el mismo ruido desde las ventanas abiertas. Solo que ahora en el patio había una piscina inflable para niños donde chapoteaban algunos niños. Dios, susurró Rachel, mirando ese caos. Salieron del auto y James sacó la maleta del maletero. En ese momento, Selena apareció en el porche, vestida con un vestido festivo. Rachel, exclamó ella con una alegría fingida. ¡Qué feliz estoy de verte! ¿Cómo descansaste, querida? ¡Qué bronceada estás! Intentó abrazar a su nuera, pero Rachel dio un paso atrás. Hola, Selena, respondió ella secamente. ¿Puedo saber qué está pasando en nuestra casa? ¿Qué? Selena puso una cara inocente. Una reunión familiar. Tu querido esposo, espero, te habrá explicado. Aquí se han reunido los parientes, hace tiempo que no nos veíamos. Vamos, te presentaré a todos. Intentó tomar a Rachel del codo, pero ella se liberó con decisión. Lo siento, pero necesito descansar del viaje, dijo, tomó su maleta y se dirigió a la puerta. James se apresuró a seguirla, sintiendo la mirada ofendida de su madre. Dentro de la casa reinaba el caos habitual. En la sala un grupo de hombres veía fútbol, comentando cada jugada en voz alta. En la cocina, las mujeres preparaban algo, haciendo sonar los platos. Por las escaleras bajaban los niños, pisando fuerte. Rachel se detuvo en medio del vestíbulo, mirando alrededor como si no reconociera su propia casa. Luego se volvió lentamente hacia James. ¿Dónde vamos a dormir?, preguntó en voz baja. En nuestro dormitorio ahora vive una familia de Italia, respondió él también en voz baja. Pero les diré que se muden. No hace falta, interrumpió Rachel. Vamos, necesito ducharme y cambiarme. Subieron por las escaleras y se dirigieron al dormitorio. Tocando la puerta, su propia puerta, James miró adentro con cuidado. Disculpe, dijo al ver a una mujer con sobrepeso que estaba acomodando cosas sobre su cama. Mi esposa ha vuelto, necesitamos cambiarnos. La dueña, una mujer llamada Dorota, sonrió ampliamente. Pasen, claro, no les molestaremos. No hizo ni el más mínimo intento de salir de la habitación, solo se apartó hacia la ventana, continuando con lo suyo. Rachel entró detrás, puso la maleta en silencio y abrió el armario. La mitad estaba ocupada por ropa ajena. ¿Me permite? Se dirigió a la mujer sosteniendo ropa de casa. Necesito cambiarme. Claro, se apresuró ella. Ahora mismo me voy. Cuando la mujer finalmente se fue, Rachel cerró la puerta y se apoyó contra ella con la espalda. Esto es una pesadilla, susurró. ¿Cómo pudiste soportarlo 3 días? James se sentó al borde de la cama, sintiéndose completamente vacío. Intenté hablar con ella, explicarle, pero ya sabes cómo es mi madre. Siempre hace lo que cree necesario. Rachel empezó a cambiarse en silencio. Sus movimientos eran bruscos, concentrados. James reconoció ese estado, su esposa se estaba preparando para una acción decisiva. ¿Qué quieres hacer?, preguntó al fin. Primero evaluar los daños, respondió brevemente. Luego decidiremos. La siguiente hora recorrieron la casa, y cada minuto el rostro de Rachel se volvía más sombrío. En el baño de la planta baja goteaba agua de un grifo roto. En la habitación de invitados alguien había derramado vino tinto sobre la alfombra. El mobiliario de la cocina estaba manchado de grasa, y en una de las puertas había un arañazo profundo.
pero la verdadera sorpresa les esperaba en el despacho. James abrió la puerta con su llave y se quedó paralizado en el umbral. La costosa silla de cuero en la que pasó la noche anterior estaba cubierta con algo pegajoso que parecía jugo. Sobre el escritorio había migajas y envoltorios de dulces, y en el suelo, entre papeles esparcidos, dos niños de unos 6 o 7 años estaban sentados, coloreando con rotuladores sus documentos de trabajo. ¿Qué están haciendo?, exclamó James, corriendo hacia ellos. Los niños saltaron asustados, dejando caer los rotuladores. Solo estábamos dibujando, tartamudeó el niño, abrazándose a la niña. La tía Selena dijo que podíamos. Fuera de aquí, dijo Rachel en voz baja pero firme, señalando la puerta. Inmediatamente. Los niños salieron corriendo del despacho, y James se arrodilló recogiendo los documentos dañados. Entre ellos había contratos importantes que él estaba preparando para firmar la próxima semana. Esto ya es demasiado, dijo levantando las hojas garabateadas. Incluso para mi madre. Rachel sacó el teléfono en silencio y marcó un número. Mike, soy Rachel, dijo ella al teléfono. Tengo un favor que pedirte. ¿Puedes venir a nuestra casa ahora mismo? Y, por favor, ponte el uniforme. Escuchó la respuesta y asintió. Gracias. Te esperamos. James miraba a su esposa con desconcierto. ¿Llamaste a tu hermano? Sí. Rachel guardó el teléfono en el bolsillo. Espero que su autoridad profesional ayude a resolver el problema. Ella miró el despacho destrozado y negó con la cabeza. Vamos abajo. Necesitamos hablar con tu madre. Encontraron a Selena en la cocina. Ella dirigía la preparación de la cena, dando órdenes a dos mujeres de mediana edad que cortaban y removían cosas en las ollas. Ah, aquí están ustedes, brilló al ver a su hijo y a su nuera. Justo para la cocina. Estamos preparando algo delicioso. Selena, necesitamos hablar. La voz de Rachel sonaba tranquila, pero James sabía que por dentro ella hervía de rabia. A solas, por favor. ¿De qué se trata? La madre puso una cara sorprendida. Si es por la habitación, no se preocupe. Dorota y su esposo ya se mudaron al cuarto de invitados. Por cierto, los niños se disculpan mucho por su despacho. No sabían que no podían. No es eso, se acercó Rachel. El problema es que ustedes invadieron nuestra casa sin invitación. Trajeron a extraños que se comportan como si estuvieran en un hotel. Han estropeado cosas, creado un caos. Espera. Interrumpió Selena, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. ¿Extraños invadiendo? ¿De qué hablas? Esta es mi familia, parientes de tu esposo. ¿Cómo te atreves a decir eso? Esta es nuestra casa. Respondió Rachel con firmeza. Mía y de James. Y no hemos invitado a nadie. James. Selena se volvió hacia su hijo, su voz temblaba. ¿Escuchas lo que dice? Está echando a tu madre de su propia casa. James sintió que algo se rompía dentro de él. Durante tantos años había estado atrapado entre dos mujeres fuertes, su madre y su esposa, siempre intentando complacer a ambas, siempre haciendo de pacificador. Pero no hoy. Mamá, dijo en voz baja pero firme. Rachel tiene razón. Realmente has cruzado todos los límites. Selena retrocedió un paso. Traicionas a tu madre por esta. No, interrumpió James. Solo no. Les pido a ustedes y a todos sus invitados que abandonen nuestra casa. ¿Hoy mismo?
Preguntó Selena, su rostro se deformó de ira. ¿Echas a tu propia madre? Después de todo lo que he hecho por ti. Yo sola te crié. No dormí noches enteras para darte educación. He dado mi vida entera. En ese momento, el timbre interrumpió su monólogo. Rachel salió rápidamente de la cocina y en un minuto regresó acompañada por un hombre alto con uniforme policial y charreteras de mayor. Buenas tardes, dijo él, inspeccionando la cocina con mirada profesional. Mayor de policía Mac. Se recibió una denuncia por entrada ilegal a una propiedad privada. Selena palideció y desvió la mirada del policía a su hijo. ¿Llamaste a la policía contra tu propia madre? Selena, dijo Mac con calma. ¿Tiene usted documentos que acrediten su derecho a estar en esta casa? ¿Contrato de alquiler, título de propiedad? Soy la madre del dueño, protestó ella. ¿Qué documentos puede haber en ese caso? Continuó el mayor con tono oficial. Si los propietarios le piden que desaloje la propiedad, está obligada a hacerlo, de lo contrario, sus acciones podrían ser consideradas como violación a la inviolabilidad del domicilio privado. ¿Me está amenazando? El rostro de Selena se sonrojó. ¿Sabe quién soy? Mi hermano trabaja en la fiscalía. Muy bien, respondió Mac imperturbable. Entonces él le explicará las consecuencias legales. Mientras tanto, pido a todos los que no sean propietarios que recojan sus cosas y abandonen el lugar en el plazo de 1 hora. Se volvió hacia Rachel. ¿Desean presentar una denuncia oficial por los daños ocasionados? Por ahora no, respondió ella, mirando directamente a Selena. Espero que resolvamos esto pacíficamente. En la cocina se instaló un silencio pesado. Las dos mujeres que ayudaban con la comida se quedaron inmóviles junto a la estufa. Selena desviaba la mirada oscurecida de su hijo a la nuera y viceversa. Está bien, finalmente masculló. Nos iremos. Pero recuerda, James, le señaló con el dedo. Elegiste a esta mujer en lugar de tu propia madre. Traicionaste a tu familia. Mamá, dijo James con cansancio. Por favor, solo recoge tus cosas. Selena se erguió con orgullo y salió de la cocina. James escuchó cómo subía por las escaleras, con tacones resonando fuerte. Voy a explicar la situación a los demás, dijo Mac, dirigiéndose a la sala. James y Rachel se quedaron solos en la cocina. Él se sentó, sintiéndose vacío y derrotado. Lo siento, dijo en voz baja. Debí haber detenido esto desde el principio. Rachel apretó su hombro. Está bien. Lo importante es que ahora lo estamos resolviendo. La siguiente hora se convirtió en un verdadero espectáculo realista. Por la casa se escuchaban gritos, golpes de puertas, algunos se quejaban en voz alta, otros recogían sus cosas con prisa. Los familiares, tan seguros y organizados media hora atrás, se convirtieron en personas desconcertadas y nerviosas, enfrentando las desagradables consecuencias. Mike, el hermano de Rachel, estaba en el recibidor, observando el proceso en silencio. Su presencia en uniforme tenía un efecto sobrio. Nadie se atrevía a expresar su descontento abiertamente. El tío Albert llamó a James a un lado. Mira, sobrino, comenzó brevemente. ¿No podemos llegar a un acuerdo? Solo vinimos por 1 semana, no más. Quedan 3 o 4 días. No eches a la familia. Ah, disculpen, respondió James con firmeza. Pero la decisión está tomada. La tía Kimmy pasó al lado, lanzándole a Rachel una mirada fulminante.
Además, dicen que los moscovitas son hospitalarios. En Chicago jamás vi que echaran a la familia a la calle. Rachel guardó silencio, apretando un poco más los labios. Selena bajó la escalera la última, con una pequeña maleta. Se veía majestuosa y ofendida a la vez. Estoy lista, dijo dirigiéndose a su hijo. Espero que entiendas lo que haces. Lo entiendo, mamá, respondió James. Por primera vez en días, su voz tenía seguridad. Y lamento que haya salido así. Pero la próxima vez, por favor, llama antes de venir. Selena apretó los labios y se dirigió a la salida. En el umbral se detuvo y se giró. Siempre supe que ella te pondría en mi contra. Y mira, mi perspicacia no me falló. Con esas palabras salió, cerrando la puerta con estruendo. Los demás familiares la siguieron. Algunos murmuraban disculpas, otros asentían con el ceño fruncido, y algunos fingían que nada había pasado. James y Rachel permanecieron en silencio en el recibidor, viendo cómo su casa se iba liberando poco a poco de los huéspedes no invitados. El último coche en abandonar la entrada fue el viejo Volkswagen del tío Albert. Tocó bocina en despedida y desapareció tras la esquina. Se hizo un silencio asombroso. Max se quitó la gorra y sonrió a su hermana. Bueno, misión cumplida. Gracias. Rachel abrazó a su hermano. Nos salvaste. Para eso estamos, sonrió él. Aunque espero que no tengamos que repetirlo. Cuando Max se fue, James y Rachel regresaron a la casa. Parecía que un huracán había pasado por allí, cosas tiradas por todos lados, platos sucios, manchas en alfombras y muebles. ¿Cuánto crees que tomará limpiar todo?, preguntó James, cansado. Rachel miró alrededor y suspiró. Creo que un par de días, 2 o 3. Pero primero fue a la cocina, sacó del armario una botella de vino que James había comprado antes de su llegada, y 2 copas. Primero brindemos por la recuperación de nuestro hogar. Se sentaron en la terraza, llenaron las copas y chocaron silenciosamente. El aire de la tarde era fresco y puro. Y en la casa reinaba un silencio bendito. Gracias, dijo James mirando a su esposa. Yo solo no habría podido hacerlo. Sí podrías, replicó suavemente Rachel. Solo que a veces hace falta alguien que te recuerde que eres más fuerte de lo que crees. James dio un sorbo y sintió cómo la tensión de los últimos días finalmente se disipaba. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo pensativo. Toda mi vida tuve miedo de herir a mamá, de enfadarla. Y ahora, cuando finalmente me atreví a contradecirla, me siento libre. Como si me hubiera quitado una mochila pesada. Rachel puso su mano sobre la de él. Eso es la libertad. El derecho a establecer tus propios límites, incluso con las personas más cercanas. Se quedaron sentados en la terraza, tomando vino y mirando cómo se ponía el sol. Por delante les esperaban días de limpieza y restaurar el orden, pero eso ahora no importaba. Lo principal era que su fortaleza les pertenecía otra vez solo a ellos. ¿Crees que volverá?, preguntó James refiriéndose a su madre. Claro, sonrió Rachel, pero la próxima vez las condiciones serán diferentes. Bebió un sorbo de vino y añadió. Por cierto, tenemos que comprar un cartel para la puerta, territorio privado. Entrada solo con invitación de los propietarios. James se rió. Por primera vez en días siento un verdadero alivio. Mañana mismo lo encargamos, prometió. La mañana recibió a James y Rachel con un silencio dorado, extraño, casi vibrante.
Nadie golpeaba la escalera, ni cerraba puertas, ni hacía ruido en la cocina. Por primera vez en días James despertó en su propia cama, al lado de su esposa, y no encorvado en el sillón del despacho. Salió cuidadosamente debajo de la manta, intentando no despertar a Rachel, y bajó al primer piso. La casa parecía un campo de batalla tras la lucha. Por todas partes había señales de ocupación, vasos sucios, periódicos tirados, manchas en la alfombra. De la cocina venía un olor extraño, mezcla de aceite quemado y algo demasiado dulce. James suspiró y fue a revisar la cafetera. Estaba en su lugar, pero lucía triste. Sobre la superficie cromada había gotas secas de algo pegajoso, y los botones estaban manchados. La limpió cuidadosamente, llenó con agua, puso granos frescos y apretó el botón. La máquina emitió un zumbido familiar y en un minuto el aroma del café real llenó la cocina. Buenos días. Rachel apareció en el umbral de la cocina con su bata favorita. ¡Qué silencio! Es increíble, susurró. Se acercó a James, tomó la taza de café que él le ofrecía y miró por la ventana. Allí, en el césped delante de la casa, aún estaba la piscina inflable para niños y cerca algunos juguetes tirados. Parece que nuestros invitados olvidaron sus pertenencias, comentó, y no solo en el jardín. James señaló hacia la sala. Encontré 3 cargadores, una bufanda de alguien y un libro infantil. Rachel bebió un sorbo de café y negó con decisión. Bien, primero el plan de acción. Necesitamos evaluar los daños y ordenar todo. En ese momento, el timbre interrumpió sus planes. Se miraron preocupados. ¿Quién podría ser a tan temprana hora? James miró el reloj, las 8:30 de la mañana. Espero que no sean los parientes regresando, murmuró Rachel mientras se dirigía a la puerta. En el umbral estaba un hombre con un mono de trabajo con el logo de una empresa de limpieza. Buenos días, sonrió educadamente. Servicio Casa Limpia a su orden. Nos dijeron que necesitaban una limpieza general. Rachel se volvió sorprendida hacia James, pero él solo encogió los hombros. No habían contratado limpieza. Lo siento, pero no hemos hecho ningún pedido, empezó ella. El pago ya está hecho. El hombre revisó una tablet. El cliente Max me dijo que es un regalo para su hermana. Rachel se rió y negó con la cabeza. Mi hermano, claro. Adelante, por favor. Tras el primer trabajador aparecieron 3 más, 2 mujeres con equipo y un hombre fuerte cargando una aspiradora y baldes. Veo que tienen bastante trabajo aquí, comentó el jefe mirando la sala. Un equipo de 4 personas terminará en día y medio, respondió Rachel sinceramente. Mientras desplegaban la operación de limpieza en la casa, James y Rachel desayunaron en la terraza. La aparición inesperada del equipo profesional se sentía como un milagroso rescate. Ahora no tendrían que pasar varios días limpiando las huellas de la reunión familiar. Tu hermano es un verdadero héroe, dijo James, llevándose un trozo de tostada a la boca. Primero actuó como sheriff y ahora esto. Siempre ha sido así, sonrió Rachel. Tiene un sentido de la justicia muy desarrollado desde niño. Cuando un niño del vecindario rompió mi muñeca, Mac organizó todo un juicio en el patio con un jurado de nuestros amigos. ¿Y qué pasó? Condenaron al culpable. Claro que sí. Le sentenciaron a llevar mi mochila a la escuela durante un mes y a entregar su set de soldados de juguete. Se rieron, y James pensó cuánto le había hecho falta ese sencillo y tranquilo desayuno con su esposa, sin tensión, sin necesidad de esquivar los estados de ánimo y expectativas ajenas. ¿Qué vas a hacer con tu madre?
Preguntó Rachel, poniéndose de repente seria. James suspiró y dejó a un lado la tostada a medio comer. No lo sé. No contesta las llamadas desde ayer. Esa es su táctica habitual, ¿verdad? Rachel apretó suavemente su mano. Silencio ofensivo para que te sientas culpable. Sí, reconoció James, y antes siempre funcionaba. Yo era el primero en llamar, pedir perdón, aunque tuviera razón. Pero ahora. Alzó la vista y miró firme a su esposa. Ahora no lo haré. Lo que ella hizo fue cruzar todas las líneas. Tiene que entenderlo y aceptarlo. Rachel sonrió. Estoy orgullosa de ti. Sé lo difícil que es enfrentarse a los padres, especialmente a una mujer tan fuerte como tu madre. En ese momento, se escuchó un grito desde la casa, una de las limpiadoras exclamaba algo. Dios mío, alguien dibujó directamente sobre ambos. James y Rachel se miraron y rieron al unísono, no de alegría, sino por lo absurdo de la situación. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Dijo James cuando se calmaron. En el fondo, mamá está segura de que nos hizo un favor, que trajo vida y calor familiar a nuestra casa vacía. Muchas personas usan los valores familiares como excusa para los actos más descarados, reflexionó Rachel. El jefe del equipo de limpieza salió de la casa con expresión preocupada. Disculpen, pero parece que alguien fumó en la cama en uno de los dormitorios del segundo piso. Hay un agujero quemado en el colchón. James se quedó paralizado. ¿Es nuestro dormitorio? No, es la habitación de invitados, respondió el hombre, pero el colchón probablemente tendrá que ser reemplazado. Anótenlo en el informe, asintió Rachel, nosotros pagaremos todo. Cuando el jefe se fue, James negó con la cabeza. Un invitado no invitado es peor que un tártaro. ¿Quién hubiera pensado que los familiares podrían destrozar así una casa? No son familiares, sino extraños. Técnicamente, corrigió Rachel, la mayoría ni siquiera los conocías antes de esta semana. Para ti son tan desconocidos como extraños cualquiera que pase por la calle. James reflexionó. Tenía razón, sabía quiénes eran la prima segunda de su madre o su sobrino, pero nada más, ni siquiera recordaba bien sus nombres. ¿Por qué les había permitido hacer de las suyas en su casa? Toda la vida mamá me inculcó que la familia es sagrada, dijo finalmente, que no puedes negar ayuda a los parientes, aunque te incomode, que los lazos de sangre son lo más importante. Pero yo también soy tu familia, dijo Rachel suavemente, y nuestra casa, nuestro espacio personal, también es un valor que hay que proteger. James tomó su mano. Lo sé. Y no permitiré que nadie lo viole otra vez, ni siquiera mamá. A mediodía, el equipo de limpieza había avanzado mucho. La sala estaba transformada. La alfombra volvía a estar limpia, los sofás libres de manchas, y en el aire ya no olía a alcohol rancio sino a frescura de limón. James decidió ocuparse del jardín. Allí también había trabajo que hacer. Recogió los juguetes dispersos, vació el agua de la piscina infantil y guardó todas las cosas olvidadas en una caja grande. Luego inspeccionó el césped, que estaba desmejorado, con áreas pisoteadas y marcas de las estacas de la red de voleibol. Tendré que sembrar y abonar, murmuró, calculando el volumen de trabajo. Rachel se unió a él, llevando 2 tazas de café. ¿Qué tal va el territorio?, preguntó. Está mejorando, sonrió James. Pero no hay nada irreparable. ¿Y cómo va la casa? Los limpiadores están haciendo maravillas, respondió ella, tendiéndole la taza. Por cierto,
encontré 3 cargadores de teléfono ajenos, unos trajes de baño en la secadora y una bolsa misteriosa con pescado seco. ¿Pescado? James se atragantó con el café. Sí, en la despensa. Parece que alguno de tus parientes decidió dejarnos un hotel. Se acomodaron en un banco del jardín, disfrutando del silencio y el aire fresco. A lo lejos se oía el ruido de la carretera, pero aquí, tras el seto vivo, reinaba la calma. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Rachel pensativa. Siempre pensé que tu madre era simplemente una mujer autoritaria que le gusta controlar a su hijo. Pero ahora veo que es algo más profundo. ¿Qué cosa?, preguntó James, girándose hacia su esposa. Me parece que ella sinceramente no entiende el concepto de límites personales. Para ella, la familia es como una comuna donde todo es compartido y nadie tiene derecho a un espacio propio. James asintió. Quizás tengas razón. Creció en una familia numerosa, 5 personas viviendo en un apartamento de 2 habitaciones. Para ella es normal estar unos encima de otros, pero para nosotros no, dijo Rachel con firmeza, y ella tendrá que aceptarlo. El sonido de un coche acercándose los hizo voltear. En la puerta se detuvo un taxi, y de él bajó Selena. Vestía un traje formal, el cabello impecablemente peinado, y llevaba un bolso pequeño en la mano. La imagen típica de una mujer de negocios lista para una negociación importante. Tu madre, susurró Rachel. Suspiró y continuó. Después del incidente de ayer, he cambiado mucho de opinión. Al principio, claro, estaba muy herida. Llamé a mi hermano. ¿Recuerdas al tío Isen? Él trabaja en la fiscalía. Pensé que me diría que tengo razón y ustedes están equivocados. ¿Y qué dijo?, preguntó James, intuyendo la respuesta. Imagínate, se puso de vuestro lado. En la voz de Selena se notaba una genuina indignación. Dijo que legalmente ustedes tienen toda la razón y que yo debería haber pedido permiso, que la propiedad privada es inviolable y todo eso. Ella alzó las manos. En fin, pensé y decidí que tal vez crucé la línea. Quizás, sonrió James en su mente, pero en voz alta dijo, aceptamos tus disculpas, mamá, y nos alegra que entiendas nuestra postura. Pero quiero que entiendas también la mía. Selena se inclinó hacia adelante. Traté de hacerlo mejor. Estas personas, tus parientes, debes mantener contacto con ellos. La familia es importante, James. Estoy de acuerdo, asintió James, pero la familia no son solo esos parientes lejanos que ni siquiera recuerdo. La familia somos, ante todo, Rachel y yo, y nuestra casa es nuestra fortaleza. Selena apretó los labios, pero guardó silencio. Se veía que se contenía con esfuerzo. Por cierto, sobre la casa, intervino Rachel, tenemos una lista de cosas dañadas en estos días, el colchón de la habitación de invitados, la cafetera, la alfombra del despacho. Lo compensaré todo, dijo Selena rápidamente, claro, no todo es culpa mía, pero asumo mi responsabilidad. No es cuestión de dinero, negó James con la cabeza, es cuestión de respeto por nuestro espacio, por nuestras reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? En la voz de la madre se coló cierta ironía. Muy simples, respondió James, aviso previo antes de venir, nada de invitados no invitados, y lo más importante, respeto a nuestras decisiones, aunque no te gusten. Suena razonable, admitió Selena con desgana, intentaré seguir esas reglas. En ese momento, el jefe del equipo de limpieza salió a la terraza. Disculpen la molestia,
pero hemos terminado con la planta baja y los baños. Pasamos a las habitaciones. ¿Alguna indicación especial? No, sigan el procedimiento estándar, respondió Rachel. Cuando el hombre se fue, Selena se levantó. Creo que me voy. Veo que tienen mucho que hacer. Te acompaño, ofreció James, también poniéndose de pie. Bajaron al jardín y caminaron lentamente hacia la verja. Durante un rato caminaron en silencio. Luego Selena se detuvo y se volvió hacia su hijo. Realmente lamento que todo haya salido así, dijo ella. Y en sus ojos brilló sinceridad. Es que tengo miedo de perderte, James. Ahora llamas tan poco, vienes poco. Tienes tu propia vida, tus cosas. Pensé que si organizaba una reunión familiar, estarías más cerca. James sintió cómo se le apretaba el corazón. A pesar de todas las manipulaciones y su autoridad, su madre era simplemente una mujer solitaria que temía quedar fuera de la vida de su único hijo. Mamá, dijo suavemente, no me vas a perder. Solo tenemos que aprender a respetar los límites de cada uno. Llamaré más seguido, lo prometo, y Rachel y yo iremos a almorzar contigo. ¿De verdad? En los ojos de Selena se encendió la esperanza. De verdad, asintió James, pero tú también tienes que respetar nuestro espacio personal. ¿Queda claro? Claro que sí. Ella sonrió ligeramente y de repente abrazó a su hijo. Has crecido tan fuerte, James. Estoy orgullosa de ti, aunque a veces no lo muestre. James abrazó a su madre en respuesta, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Algo había cambiado entre ellos en estos días. Algo fundamental. Pero quizás para mejor. Cuando el taxi con Selena desapareció detrás de la esquina, James regresó a la terraza, donde esperaba Rachel. ¿Cómo fue todo?, preguntó ella. Mejor de lo que esperaba, admitió James, parece que finalmente lo entendió. Lo dudo que dure mucho, comentó Rachel con escepticismo, pero ya es un progreso. James se sentó junto a su esposa y le tomó la mano. Gracias por tu apoyo, por tu determinación. No lo habría logrado sin ti. Claro que lo habrías logrado, sonrió ella, pero a veces necesitas a alguien que te diga, oye, tienes derecho a proteger tu territorio. Desde la casa se escucharon voces de los empleados de limpieza. Estaban discutiendo algo en el segundo piso. La casa poco a poco volvía a la normalidad, limpiándose de las huellas de la intrusión. He encargado un letrero, dijo James de repente, territorio privado. Entrada solo con invitación de los dueños. Lo traerán mañana. Perfecto, asintió Rachel, y también creo que deberíamos cambiar las cerraduras. Por si acaso se miraron con complicidad y rieron. En 3 días la casa estaba completamente transformada. El servicio de limpieza había dejado todo reluciente. Las cosas dañadas fueron reemplazadas. Selena, fiel a su palabra, le transfirió el dinero a James, y en la puerta de entrada apareció un nuevo letrero con letras doradas. Por la noche estaban sentados en la sala. James con la computadora portátil, Rachel con un libro. Afuera llovía suavemente, creando un ruido de fondo acogedor. En la chimenea crepitaban los troncos, difundiendo calor por la habitación. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo James de repente, apartándose del trabajo. Después de toda esta locura, empecé a valorar mucho más el silencio. No solo el silencio, Rachel dejó el libro, sino la libertad. La libertad de decidir a quién dejar entrar a tu casa y a quién no. James asintió. Y sabes,
Por primera vez sentí que puedo decir no, incluso a las personas más cercanas. Es una sensación extraña. Como si finalmente me hubiera hecho adulto. Mejor tarde que nunca, le guiñó Rachel. James se estiró y cerró la computadora portátil. ¿Crees que aprendió la lección? ¿Tu madre? Rachel pensó un momento. Honestamente, creo que seguirá intentando una y otra vez probar los límites, buscar resquicios. Eso lo lleva en la sangre. Pero ahora estamos preparados. Tenemos un plan de acción, respondió James con seguridad. El teléfono de James vibró. Llegó un mensaje de su madre. Querido, espero que todo esté bien con ustedes. Por cierto, mi amiga Mindy busca un lugar para celebrar su aniversario. Su casa sería perfecta. Gran sala, jardín. Unas 25 personas, no más. ¿Qué dices? James mostró el mensaje a Rachel. Ella puso los ojos en blanco. ¿Qué te dije? Está intentando de nuevo. James sonrió y escribió rápidamente la respuesta. Lo siento, mamá, pero no. Nuestra casa no es un salón de fiestas, pero puedo recomendarte un excelente restaurante con terraza. Al enviar el mensaje, sintió una calma increíble. Sin culpa, sin miedo de herir a su madre, solo la seguridad de su derecho a decir que no. Ahora sí que todo está realmente bien, dijo, dejando el teléfono a un lado, ahora nuestra casa es verdaderamente nuestra. Afuera la lluvia seguía cayendo, el fuego en la chimenea crepitaba, y ellos estaban juntos, disfrutando la paz y el silencio de su pequeño refugio. Y si en algún lugar allá afuera, en el departamento de la ciudad, Selena ya estaba planeando nuevas formas de invadir su territorio, bueno, ahora estaban listos para recibirla con todo, con un letrero en la puerta, nuevas cerraduras y un firme, no.